Se le escucha, doctor, y también se está compartiendo las diapositivas. Ya, muchas gracias. Agradecer a los organizadores por la invitación a participar acá en estos seminarios rápidos que van a ser durante todas estas semanas. Y vamos a empezar con el derecho bancario actualizado. Soy docente de tal materia. Vamos a tratar de resumir y dar mayor énfasis a los mecanismos de defensa que tienen que activar los usuarios y consumidores financieros. Principalmente me refiero, después de EMI, después de este receso de 50 días que hemos tenido, en relación al posible diferimiento o reprogramación de créditos, ¿ya? Es lo que más vamos a dar énfasis durante la mayoría de la clase, pero siempre es necesaria una introducción para ver dónde se encuentra el sistema financiero, dónde se encuentra el derecho bancario, ¿ya? Y principalmente tenemos que tener en cuenta, como abogados, la normativa correspondiente. El artículo 330 de la Constitución Política del Estado nos va a hablar de que el sistema financiero, la normativa financiera, tiene una protección constitucional desde el año 2009 que se ha promulgado la nueva constitución y también ha generado la ley 393 de servicios financieros. Ojo, ya no son derecho bancario en nuestra legislación, en nuestra nomenclatura jurídica, son servicios financieros, ¿ya? A favor de la población, donde la constitución política del Estado los ha socializado. Entre paréntesis, antes para entrar a un banco tenías que tener $1,000, 2,000, 5,000 para abrir una cuenta de ahorro y pedirse préstamos de 10,000, 100,000 dólares posiblemente, ¿no? O sea, tenías que entrar de traje y corbata. Actualmente puedes abrir una cuenta de ahorro con 10, 20, 50 bolivianos. Depende del tipo de entidad financiera a la cual puedas pertenecer y tengas cobertura geográfica en tu domicilio o en tu actividad. La ley 393 de servicios financieros. Les reitero, se ha creado en función a la Constitución Política del Estado del año 2009 para la socialización justamente de los servicios financieros. Ahí tenemos la actual regulación a nivel de todas las entidades financieras en Bolivia, así como los tipos de operaciones que van a manejar en todos los bancos. En términos generales, vamos a definir bancos. Ya, la 393 va a regular toda la actividad financiera, operaciones activas, pasivas, contingentes y demás servicios, inclusive los casos blindados que nosotros vemos, están regulados por la ASFI. Al margen de ello, a nivel del órgano ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos el principal ente rector, que en este caso es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya es el que va a llevar las finanzas, las políticas financieras que actualmente durante esta gestión 2026 y 2025 hemos visto mediante decretos supremos desde financiamientos de programación o diferimiento de pagos, que lo vamos a ir analizando eh, más adelante. Al respecto, también tenemos que hablar del Consejo de Estabilidad Financiera. Es un ente mucho mayor, donde varios ministros y representantes de los entes sectores van a definir la política financiera, como que ya lo han hecho y como que también ya tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 5630, que lo vamos a ver un poco más adelante. De moda también tenemos, en virtud de la flexibilización del tipo de cambio del dólar, el Banco Central de Bolivia. Ojo, es un banco del Estado. Todos los países del mundo tienen un banco central. Y este banco no va a otorgar préstamos a particulares ni a empresas, sino que es el Banco del Estado. Ahí, ojo, tenemos en nuestras reservas internacionales, el famoso, los lingotes de oro de lo que hablamos, ¿no? Es prácticamente nuestra garantía para poder acceder a préstamos internacionales, financiamiento del Banco Mundial, del FMI, etcétera. Es nuestra garantía de todos los bolivianos, tenemos que tener en cuenta esa situación. Y también va a verificar la estabilidad del poder adquisitivo del boliviano, de la moneda nacional, ¿no? Ahí tenemos, en teoría, todos los dólares de los bolivianos, de todos los billetes nuevos que vienen de Europa una vez que son fabricados en papel moneda, también se están dosificando desde el Banco Central de Bolivia. Y el brazo operativo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Banco Central de Bolivia va a ser la ASF, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, eh, tan merituadamente mencionada por la señora Galindo, que en mi criterio cumple sus funciones a favor de las personas que lo necesitan. No es en la forma correcta, pero al final consigue el objetivo de precautelar por las personas posiblemente más vulnerables, en el sentido de que son deudores, prestatarios, familias, microempresarios,
que lamentablemente han sufrido algún bajón en su actividad económica y por lo tanto están siendo objeto posiblemente de alguna situación de cobranza judicial o extrajudicial, que no tendría que llegar a los extremos de vulnerar derechos de los usuarios y consumidores financieros, que también lo vamos a ver más adelante, y es parte de la reclamación donde nosotros tenemos que activarlo. Su micrófono te ha silenciado. Ya, está bien, gracias. Si se me escucha, por favor. ¿Dónde están? Sí, doctor, ya se les... Ya, gracias. Les reitero, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero va a dictar la recopilación de normas para el sistema financiero. Es un legajo, no sé si decir, de más de 1000 hojas que constantemente se va actualizando mediante circulares. Todo lo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas saca, el Banco Central de Bolivia saca como nuevas políticas financieras para bancos, para el sistema monetario, la ASFI lo va a volver en circulares. Y ahí vamos a tener unas cartas circulares y resoluciones que se encuentra en la recopilación de normas para servicios financieros. También se les va a dotar mediante los organizadores al final de la exposición parte de ese material. Va a supervisar la ASFI a todas las entidades de intervención financiera, sean bancos, sean cooperativas, entidades financieras de vivienda o las actuales instituciones financieras de desarrollo, lo que antes eran las ONGs, Promujer, Crecer, Emprender, Sartawi, o si hablamos de entidades financieras de vivienda, lo que antes eran las mutuales de ahorro y préstamo, ¿ya? Cuya especialidad es dar préstamos para vivienda. Y los demás bancos pymes y bancos múltiples que creo que todos tenemos conocimiento, empiezan con el denominativo banco y terminan en SA. Son sociedades anónimas que tienen que tener licencia de funcionamiento autorizada por la ASFI para poder acceder a créditos, al ahorro de personas y a la otorgación de créditos en forma legal. Ya, introduciéndonos más un poco al tema en concreto, tenemos que hablar de tres tipos principales de operaciones que otorgan las entidades de intermediación financiera. Vamos a hablar de operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones contingentes. Ya, vamos a desglosar un poco. Una operación activa, pasiva, perdón, en primer lugar, es aquella situación o aquel contrato de ahorro donde la entidad de intervención financiera va a captar dineros en bolivianos o en dólares de toda la población en general, sean personas naturales o personas jurídicas. Nosotros como particulares tenemos nuestra tarjetita de débito, de crédito, posiblemente tenemos nuestra libreta de ahorro, tenemos nuestra cuenta corriente, nuestra caja de ahorro, inclusive algunas entidades, algunas instituciones tienen sus chequeras, ¿no? Todas esas son operaciones pasivas. Realizamos un depósito en una caja de ahorro donde el banco va a disponer de ese dinero, pero nunca va a dejar nuestra cuenta vacía. Ya, hablamos de que cualquier banco va a tener miles o millones de clientes. Todos ellos van ahorrando y ese dinero se va moviendo. El respaldo, por si acaso, que tiene el banco se llama el encaje legal. Guardan una parte de todo su capital para una posible quiebra o, no quiero decir desfalco o alguna situación de crisis económica como la que casi estamos llegando. Ejemplo del Banco Fácil, ¿no? Si bien ha quebrado por X, Z motivo, está respaldado, están devolviendo los pagos mediante diferentes bancos y el principal garante va a ser el Banco Central de Bolivia. Así que esos dineros del Banco Fácil, ojo, no están perdidos. Y sus préstamos tampoco, sino que han comprado su cartera de préstamos a otras entidades financieras y aquellos que están en cobranza posiblemente pasen al Banco Central de Bolivia, los que han sido impagos. Otra operación pasiva es de un depósito a plazo fijo. Cuando nosotros depositamos 1000, 10.000, 100.000 bolivianos o dólares a cualquier entidad financiera a un plazo determinado, sea 30, 60, 90 días, un año, 2 años, 5 años, tiene la mejor tasa preferencial,
que puede ser del 4, 6 hasta el 8%, ¿ya? Es una tasa fija. En cambio, una caja de ahorro tiene una tasa de interés menor, el 0.5, 0.1 mensual, 0.6 anual. Es mínimo porque el dinero que nosotros vamos a mantener en una caja de ahorro va rotando, no es algo permanente. En cambio, un DPF estamos obligados a no mover durante el plazo del depósito a plazo fijo. Las cuentas conscientes van vinculadas a la emisión de un cheque, ¿no? Ahora bien, creo que nos va a interesar más a todos las operaciones activas. Principalmente hablamos de los préstamos de dinero, operaciones de línea de crédito, operaciones bajo línea, préstamos con garantía hipotecaria, préstamos con garantía personal, garantía prendaria, créditos a sola firma, inclusive créditos de consumo, créditos de vivienda, créditos de libre disponibilidad. Había inclusive créditos para anticrético en su momento. De acuerdo a la ley de servicios financieros, ha tenido su auge hace más de 5 años atrás. Crédito para vivienda de interés social, donde ustedes saben había una tasa de interés fija del 5.5, 6 y 6.5%. Ha tenido su auge, han cumplido la cobertura que ha pedido el Estado a todas las entidades de intervención financiera y actualmente en la realidad es bastante difícil obtener un crédito de vivienda de interés social, ya que, ojo, ¿de dónde ganan los bancos sus grandes utilidades? Operaciones activas, te dan un préstamo de dinero al 15, 20, 25, 30, 36%. Ojo, esto no es usura ni es anatocismo, el Código Civil es muy claro. El interés legal puede ser máximo 6% anual, dividido entre 12, 0.5% mensual. Pero el interés convencional, acuerdo entre partes, en este caso entre un deudor o un prestatario y cualquier banco o entidad financiera, puede llegar hasta el 36% anual, equivalente al 3% mensual. Eso nos indica el Código Civil boliviano en cuanto a las tasas de interés activas para préstamos de dinero entre particulares. Y ojo, un banco no es usurero, no voy a sacar la cara por los bancos, pero eso nos dice la normativa civil, puede cobrar hasta un interés del 36% que tendría que ser de tasa fija. Lo malo con las entidades de intervención financiera, pero está normado, no es voluntad exclusiva de las entidades de intervención financiera, es que va a haber de por medio la TRE o el TEAC, la tasa de referencia efectiva o la tasa efectiva activa al cliente, que son variables complejas, creo que ninguna entidad financiera lo ha podido explicar a cabalidad, ya que son matemáticas actuariales, ya son fórmulas bastante complejas que van a incrementar lamentablemente esa tasa de interés fija que va a figurar en los contratos de préstamo de dinero del 15, 20, 25% en un 2 o 3% de interés adicional a partir del primer año o segundo año del préstamo de dinero. Habría que verificar cada uno de los contratos que otorgan las entidades de intervención financiera en relación a los préstamos de dinero para para poder verificar cuánto se va a incrementar esa tasa de interés, el TEAC o el TRE, y eso está en función a los indicadores del Banco Central de Bolivia. Ven ustedes, la ASFI, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia, van a ir regulando los contratos de préstamo de dinero y en este caso también las tasas de interés de operaciones activas. Reitero, los bancos nos van a cobrar una tasa de interés del 11%, tasa fija para el sector productivo, y para arriba es libre de disponibilidad, consumo, etcétera, hasta el 36%. Y en contraprestación nos van a pagar intereses pasivos de nuestras cajas de ahorro, posiblemente les reitero, hasta del 1%. He visto tasas de interés por DPFs hasta el 8-9%. Imagínense ustedes, los bancos dan al 36%, el máximo legal, ojo, convencional, van a cobrar y nos van a pagar a nosotros el 5, 6, 7, 8, 9%. Y esa diferencia del 20, 15, 10% se denomina spread financiero. Esa es la ganancia de las entidades financieras de acuerdo a sus conceptos de operaciones activas, pasivas y el spread financiero. Por otra parte, para los que van a licitar con el Estado, existen las operaciones contingentes o neutras, ya que consisten principalmente en dos productos: las boletas de garantía y garantías a primer requerimiento. Cuando uno va a acceder a una licitación pública, le piden, ¿no ve? Para otorgarte el anticipo de que vas a iniciar la obra y vas a cumplir, tienes que depositar
mediante una entidad financiera o un boleto de garantía, que es un tipo de producto, o una garantía a primer requerimiento, que también es otro tipo de fianza bancaria, que tienen diferentes características. Una carta de crédito también te va a servir para poder acceder posiblemente a la importación de mercadería. Las líneas de crédito no utilizada es igual, firmamos un contrato de préstamo de dinero por 100.000 bolivianos, pero lo vamos a ir sacando poco a poco mediante operaciones bajo línea de crédito de 100.000 bolivianos, de 50.000, de 40.000. Podemos ir disponiendo en el tiempo de esta línea de crédito mediante operaciones bajo línea de crédito. Es un producto no muy conocido, no muy utilizado, pero muy recomendable. Ya, entrando a las responsabilidades de los bancos. Les reitero, hay bancos pymes. Tenemos solamente dos bancos pymes en Bolivia, Banco Ecofuturo y Banco de la Comunidad. Los demás que en su denominación o razón social tengan el nombre de banco son bancos múltiples, que terminan con sociedad anónima. Ya son sociedades anónimas. La mayoría de los bancos son bancos múltiples. Banco FIE, Banco Sol, Banco de Crédito, el BNB, sin hacer publicidad a ninguno de ellos, son bancos múltiples. Y ahí tienen diferentes obligaciones. Entre ellas, desde que ingresamos a una entidad financiera en la planta baja, en un sector vemos cajas, en otro sector vemos atención al cliente. Y posible más al fondo o en el primer piso o segundo piso, se encuentran los asesores de crédito. Ya lo primero que tenemos que hacer es informarnos adecuadamente. Quiero sacar un préstamo de 100.000 bolivianos, ¿qué requisitos necesito? Y cada banco va a tener sus requisitos, cédula de identidad, croquis, garantía, que se nos revise en la central de riesgos de la ASFI para ver si tenemos otras cuentas o peor aún, estamos en ejecución o estamos castigados o en mora en otras entidades de intermediación financiera. Y tienen que decirnos este producto que usted quiere para comprar un terreno o para construir un edificio le va a costar 100.000 dólares o 100.000 bolivianos con una tasa de interés del 15-20%. Ya, sacando a 10 años, a 15 años, ojo, nos pueden proyectar un plan de pagos, ya de acuerdo a la tecnología crediticia de cada entidad financiera. Ese mismo dato yo les recomiendo, podemos pedir. Deme una preimpresión de un plan de pagos. ¿Cuánto tendría que pagar entre capital, intereses, en cuotas? Se lo pueden calcular a 5, 10, 15 años. Depende principalmente ello de la capacidad económica de cada solicitante. No es lo mismo que pida un estudiante universitario un préstamo de 100.000 bolivianos, le darán o no le darán, a que un empresario que tiene sus 2, 3, 5 asesinaderos en diferentes ciudades pida 100.000 bolivianos, ¿le van a dar o no le van a dar? Tiene que demostrar sus ingresos, su capacidad de pago. En función a ello se va a proyectar el plan de pagos. Ya tu estudiante de derecho, estás en tu quinto año, aparte tienes tus emprendimientos, microemprendimientos, tus restaurantes, eres comerciante, me puedes pagar en 10 años. Este va a ser tu plan de pagos y esta va a ser tu tasa de interés. En cambio, ese empresario, asesadero, emprendedor, que tiene sus ingresos tranquilamente de 10.000, 20.000, puede terminar de pagar inclusive en 1, 2, en 5 años esos 100.000 bolivianos, ¿no? Y es la primera información que debemos pedir y tiene que ser debidamente documentada. De igual manera, las entidades financieras tienen que actuar con transparencia. Ingresamos en el sistema y ya estamos parametrizados en la entidad financiera. Están obligados a aceptar nuestros reclamos, ojo, no solamente en forma verbal, pelearnos con el cajero, pelearnos con el asesor de crédito, eso no tiene sentido. Como abogados, principalmente como usuarios o consumidores del servicio del sistema financiero, tenemos que sentar un precedente que es el punto de reclamo. Ya que lo vamos a ver en unos instantes. Tienen la obligación también de conservar la documentación, todo lo que presentamos, carnet, croquis, mi librito de compras, de ventas, las fotocopias de los títulos de propiedad de mi garante, su carnet, siempre se va a armar una carpeta. Es como un expediente de los juzgados para los que trabajamos en litigando. Cada banco tiene nuestra carpetita de lo que hemos solicitado, hemos llenado formularios, hemos firmado declaraciones juradas, lo que nos han investigado en los buros de información crediticia, Infocred, Infocenter, en la ASFI, está archivado en una carpeta. ¿Ya? Y para eso tienen los profesionales en ciencias económicas, administradores, auditores, contadores, economistas, ingenieros financieros, ingenieros comerciales. Ellos van a analizar nuestra capacidad económica, nuestra capacidad de pago. Yo como docente percibo 5.000 bolivianos, como abogado litigante puedo ganar, no es algo fijo, ¿no? Puede ser 5.000, 10.000, promedio tengo unos 10.000 bolivianos al mes,
ganados, de ahí puedo disponer hasta el máximo el 40% para poder pagar un préstamo de dinero. Lo que podía usar, ahora voy a tener que pagar al banco si quiero acceder a un préstamo. Y no es que voy a pagar con el 100% de mis utilidades, porque caso contrario no tendría medios de subsistencia para mi familia, inclusive para la alimentación, como derechos básicos. Ese es el análisis económico financiero que hacen las entidades financieras. Ya están en sus obligaciones como tal. Para dar el ejemplo de algún reclamo, el Decreto Supremo 5630, como ustedes han visto, están dando un nuevo periodo de gracia, están haciendo diferimiento de las cuotas. ¿En virtud a qué? A estos 50 o 60 días que hemos tenido de bloqueos económicos que lamentablemente han impedido que las actividades económicas, tiendas de la calle, el comercio no ha podido circular y todo eso prácticamente ha detenido nuestra economía durante más de un mes. Y en virtud de ellos, recientemente el gobierno ha sacado un decreto supremo donde autoriza a las entidades de intermediación financiera a solicitud de parte, ojo, no es de oficio, a solicitud de parte, hacer un nuevo análisis de crédito. ¿Qué tanto me ha afectado estos bloqueos, estos paros que hemos tenido? Si yo era comerciante y mi camión estaba detenido en Oruro y no ha podido llegar con mercadería aquí durante más de un mes, obviamente no he tenido ventas. Si mi tienda era en plena 6 de marzo y estaba bloqueado durante más de 50 días, mucho menos he tenido ventas, he estado estocado con toda mi mercadería almacenada ahí, ¿no? Y eso justifica que no haya podido pagar o que no pueda pagar durante varios meses inclusive para recuperarme económicamente mi actividad económica para poder volver a la normalidad, digamos. Se puede hacer, pero eso era a solicitud de parte. Ya, y es como hacer una reprogramación, no es más que una adenda al contrato principal. O se va a modificar posiblemente el tiempo de pago, el interés se puede modificar, las cuotas también se pueden modificar, el plazo y los montos se van a modificar mediante una adenda. Una reprogramación no es un nuevo contrato, simplemente es una modificación parcial a las condiciones iniciales en virtud de esta situación de fuerza mayor o caso fortuito, que serían los bloqueos que se han dado durante el último tiempo. De igual manera, se ha hecho un diferimiento de pagos de programación en el tiempo de la pandemia. Ha sido complicado, lamentablemente, en nuestra cultura boliviana, hay que ser sinceros. Si no nos cobran, mejor. Si no pagamos, mucho mejor. Cultura general, ¿no? No todos son así, pero lamentablemente nos acostumbramos a esa situación y han tenido que caer inclusive varios en procesos judiciales y hacer unas segundas de programación inclusive. Ya eso es en cuanto al Decreto Supremo 5630. Ha habido muchos malos entendidos. Lamentablemente, la tecnología de diferentes bancos, como les digo aquí, son matemáticas actuariales bastante complejas que no sé si algún asesor de créditos podía explicarnos algún momento en facilito. Porque entre matemáticos se van a entender, casi como entre abogados nos entendemos, pero si somos parte del sistema financiero como estatarios, es complejo que nos expliquen cómo funciona la TRE, la TEAC, cómo hacen los cálculos de las tasas de interés, cómo van a hacer ese cálculo de las de programación, de los saldos de intereses, el saldo capital. Y obviamente les reitero, si van a acceder a un préstamo, a una de programación, un refinanciamiento, háganse proyectar su plan de pagos. Por aquí ahí está lo que en realidad van a pagar. Ya al margen de los cálculos del 15, 20, 25% de interés, el TEAC y la TRE, a partir del primero o segundo año que ustedes vayan a negociar, va a modificar su plan de pagos, va a modificar sus cuotas. Ojo, si bien el banco es una sociedad anónima grande, enorme, de capitales millonarios, porque eso es un requisito para que tengan su licencia, no puedes abrir con 100,000, 200,000, 1 millón, tiene que ser mucho más monto capital, tienes que tener la tecnología, oficinas, software, hardware, personal, autorización de la ASFI, tienes que cumplir con todos los requisitos de una persona jurídica, licencia de la alcaldía, tienes que tener tus gerentes, tus representantes legales, apoderados, escrituras de constitución, juntas de directores, de accionistas, publicaciones en la prensa, estar registrado en CEPREC, tener tu registro obligatorio del empleador, aportar a la Caja Nacional, a la gestora pública para tus trabajadoras. Es bien complejo, ¿ya? Pero también la persona particular tiene sus derechos, no es que estamos descoberturados. Al tratarse de un contrato de préstamo de una relación jurídica entre particulares,
por más que sea una sociedad enorme, está en igualdad de condiciones ante la ley frente a un deudor o deudores, ¿ya? Y la normativa ASFI nos va a detallar todos los derechos que tiene el usuario y el consumidor financiero. El primer derecho es a la información. Ya, por eso vamos con nuestro plan de pago. Si le pedimos información al cajero, esta es mi cuota. Si ha subido, tiene que aclararme por qué. ¿Te derivan a plataforma o te derivan a tu asesor de crédito? ¿Tenemos derecho a educación financiera? Obviamente que sí. Podemos pedir esa capacitación en nuestra entidad financiera donde somos clientes. Tenemos derecho a un trato equitativo, por más que vaya a depositar un empresario su cuota de 10.000, 15.000 bolivianos mensuales, tiene los mismos derechos y condiciones que un pequeño comerciante de una tienda de barrio que va a ir a depositar su cuota de 2.000 bolivianos. Ya merecen la misma atención con calidad y calidez. Entre los principales derechos que vamos a desglosar es derecho a un trato equitativo, reitero, a tener una información clara. Ojo, los contratos de todas las entidades financieras están plasmados en, no sé si se ve la diapositiva, creo que se ha salido. ¿Me confirman, por favor? Está fallando la señal. Sí, está Tenemos saliendo la derecho a un diapositiva. trato. Sí, no se ve la diapositiva. Ya, a ver un rato, por favor. Trato equitativo, información clara. Los contratos, ojo, de toda entidad de intervención financiera están autorizados por la ASFI, están en su página web. De ahí ustedes pueden bajar cualquier tipo de contrato, el modelo aprobado, que se encuentra en la página de la ASFI. Les vamos a compartir el link, obviamente, al final de la clase mediante los organizadores. Servicios con calidad y calidez. Para eso tienen una gran tecnología. Todas las entidades financieras, si bien es diferente en cada uno de ellos, tenemos que exigir ese servicio con calidad y con calidez. Ya, vamos a continuar. Trato digno, les reitero, por más que sea un empresario millonario, tiene los mismos derechos y obligaciones que el más comerciante de los eh, prestatarios que vayan a pagar sus préstamos, sus cuotas. Confidencialidad. Antes se denominaba el secreto bancario, ¿no? No pueden dar información las entidades financieras a cualquier persona, tampoco pueden venir a pintar mi pared ni a colar mi nombre y apellido con el denominativo deudor moroso para que su deuda está prohibido y eso puede generar un punto de reclamo. ¿Tenemos derecho a formular consultas? Obviamente que sí, con el cajero, con el plataforma o con el asesor de créditos y en su caso tenemos que ir directo a la cabeza con el jefe o gerente de agencia. Ya tengan en cuenta eso. Presentar reclamos es un derecho. Ya hay algunas entidades financieras lo toman como una retroalimentación positiva porque ahí ven sucesores posiblemente en su sistema o inclusive en su personal. Hay que ser bien hidalgo, ¿no? Presentar un reclamo va a generar posiblemente una mejora en el servicio que tenemos o que nos van a dar. Acceder a mecanismos de protección es lo que vamos a ver ahora. La Constitución Política del Estado ya hemos hablado. También defiende al consumidor financiero. Ya les vamos a pasar de todos modos la diapositiva. El Código de Comercio, al tratarse de una actividad con fines de lucro, obviamente toda entidad financiera va a ir a ganar invirtiendo miles y millones de dólares en infraestructura, sistemas, personal, publicidad, etcétera. Es una actividad con fines de lucro. Nosotros como prestatarios o personas de a pie, obviamente vamos a beneficiarnos también con un acceso de
a un dinero, a un monto determinado, pero bajo la obligación unilateral, o una vez que el banco nos da el préstamo de dinero, no tiene nada más que ser el banco, salvo que nos haga auditorías aleatorias mediante la ASFI, sus auditorías externas, auditorías internas para verificar el destino del crédito. Al final, un préstamo o mutuo se convierte en una obligación unilateral de devolver una suma de dinero de acuerdo a las condiciones pactadas que generalmente se van a encontrar plasmadas en el plan de pagos y en el contrato de préstamo de dinero. El artículo 412 del Código Civil nos habla de que están prohibidos los sobreintereses. Ojo, anatocismo. No se puede dar la figura de anatocismo. Y generalmente les aseguro que las entidades de intervención financiera no van a poder realizar tal situación porque sus sistemas están controlados. Ya, y ahí evidentemente se puede pedir, está como uno de los consejos que vamos a dar, que vamos a dar una auditoría del crédito. ¿Cuánto ha ingresado en el plan de pagos? ¿Cuánto se ha pagado? ¿Cuánto se ha depositado? ¿Cuánto se ha ido a capital? ¿Cuánto se ha ido a interés? Pero hay que hacerlo mediante una auditoría del crédito. Es una de nuestras recomendaciones finales y que solicitamos lo consideren y vamos a también ponerla como recomendación al final de la charla. Seguimos con algunos pequeños problemas, pero les vamos a pasar las diapositivas como les indicaba. Para continuar, tenemos que hablar también, ahora sí, de los puntos de reclamo. Les reitero, si ustedes van a ingresar a una entidad financiera, en un lado tenemos todos los cajeros, con sus vidrios blindados, con sus cajas de seguridad, con sus micrófonos para no tener trato directo con los clientes, no es por seguridad. ¿Se escucha? Por favor, me confirman, creo que se ha ido la señal. Sí, ahora sí se escucha, doctor. Ya, disculpen, problemas de sistema. Les reitero, esto es lo principal, hablar del punto de reclamo. A un lado están los cajeros en cada entidad financiera y al otro lado están los señores de informaciones, atención al cliente. Y en algún sector van a ver ustedes en la parte superior, hay un letrero que dice PR, punto de reclamo. Ahí tenemos que quejarnos como abogados, como usuarios, mediante una cartita, un memorial o en forma oral, van a llenar el sistema. Ya va a generar un código, un ticket con nuestro número de trámite. Ya es la primera vía administrativa que va a generar este punto de reclamo para para obligar a la entidad de intervención financiera a que nos responda en forma escrita en el plazo de 5 días. Ya, y ojo, les digo que a este punto de reclamo, tienen miedo todos los funcionarios bancarios. Sea el cajero, sea el plataforma, sea el asesor de crédito, sea el cobrador que se está excediendo en venir a gritarnos o a pintar o a pegar a nuestra puerta. Todos los funcionarios bancarios van a tener miedo a un punto de reclamo, ¿ya? Está normado por la Ley 393 de Servicios Financieros
y en caso de que el banco, el usuario tenga la razón, puede generar inclusive multas, no de 100 pesos ni de 1000 pesos al cajero o al asesor de crédito, sino en miles de bolivianos a la entidad de intervención financiera. Ya este punto de reclamo está atendido por un personal especializado. Generalmente es el jefe de las plataformas que dan información y también va a generar lo que se denomina una respuesta obligatoria. Nos va a abrir esto la vía administrativa que lo vamos a continuar exponiendo en relación a que te van a dar una respuesta escrita. Sí, señor usuario, usted tenía razón, no tenía que cobrarle 1700 bolivianos, sino 1500, ha sido un error de sistema, se solapa, etcétera. O no sé, su cuenta de ahorro que tenía que figurar 5000 bolivianos, su saldo figura 3000, ha habido un error al momento de hacer la transferencia del monto de dinero. Puede darse eso. Ya va a ser una explicación escrita, que al final es lo que queremos como abogados nosotros bajo el principio de verdad material y de objetividad de la prueba. Si no estamos de acuerdo con esa primera instancia del punto de reclamo, que ojo es gratuito, tiene 5 días para la respuesta y es de carácter obligatorio que nos respondan. No nos van a decir como el asesor o el plataforma o el cajero, vuelva mañana, hable con mi jefe, no está el encargado, inmediatamente nos tenemos que ir al punto de reclamo. Y les aseguro que en 5 días o nos envían el correo electrónico con la respuesta, o nos van a enviar por WhatsApp, o nos van a llamar telefónicamente. ¿Para qué? Para que vayamos a la entidad financiera y recojamos nuestro reclamo en forma escrita, con las disculpas correspondientes en algún caso que nos va a dar la entidad financiera, con la aclaración escrita y debidamente fundamentada. Esto también aplica el artículo 24 de la Constitución Política del Estado en relación a qué? Al derecho de petición. Si no estamos de acuerdo con esa respuesta del punto de reclamo, nos podemos ir a, en este caso, a la segunda instancia. ¿Dónde se encuentra esta segunda instancia? Ahora sí vamos a ir ante la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Pero para activar esto, primero necesitamos la respuesta escrita de la entidad de intervención financiera, sea positiva o sea negativa. Generalmente vamos a acudir a la ASFI cuando yo no estoy de acuerdo con la respuesta que me da la entidad financiera. Voy a ir a la ASFI a hacer mis reclamos sobre un cobro indebido, débitos de mi cuenta no reconocidos, algún fraude electrónico que no ha sabido responderme la entidad financiera. Ha habido un retiro de un cajero automático, un ATM de la zona San Pedro a las 10 de la noche, siendo que yo me encontraba en Cochabamba ese día y esa hora, por lo tanto yo no he retirado. Ha habido un hackeo electrónico, digital, no sé. Mi asesor de crédito me ha prometido una tasa de interés en mi programación bajarme al 10% y me está queriendo hacer firmar un contrato por 15%. Es un incumplimiento contractual. Hay una mala atención, ya les reitero, no podemos pelearnos con los cajeros, los asesores de crédito. No corresponde, simplemente presentar el punto de reclamo y internamente los gerentes del banco tomarán las acciones disciplinarias contra ese funcionario. Y si no estamos de acuerdo o les socapan ciertas actividades que no corresponden, vamos a la siguiente instancia, que es la ASFI, la Defensoría del Consumidor Financiero. En La Paz, para los que vimos acá, tenemos en la 6 de marzo en el Teleférico Morado, se encuentra una oficina de la ASFI. Y en la ciudad tenemos en la Plaza Isabel la Católica, donde se encuentra también la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, su oficina respectiva. Ya tenemos que buscar la Defensoría del Consumidor Financiero. Esa es la instancia pertinente para poder realizar nuestro punto de reclamación en segunda instancia. Ojo, la ASFI es parte del órgano ejecutivo en relación al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Así que es una institución de carácter público donde ya tienen que otorgarnos una respuesta escrita en representación del Estado, de la ASFI, ojo. Ya, y ahí abrimos otro tipo de trámites, abrimos la vía administrativa. Puedes jalar internet, se acuerda. Ya, donde ante una segunda respuesta de la ASFI podemos activar el recurso revocatorio. Ya este recurso revocatorio en la vía administrativa conforme a la ley 2341 tiene también sus requisitos, ¿no? Tenemos que objetar
esa respuesta escrita que nos va a dar la ASFI, tal vez va a ratificar el inicial punto de reclamo de la entidad de intervención financiera en dar la razón al banco, así que podemos plantear el recurso revocatorio en primera instancia. En caso de que no estemos de acuerdo con esta nueva respuesta, podemos interponer el recurso jerárquico. Es en la vía administrativa conforme a la ley 2341. Ojo, les recomiendo siempre a los usuarios financieros que contraten un abogado para hacer este tipo de recursos administrativos. Me van a entender que no es por encarecer esta vía administrativa, pero obviamente para un recurso revocatorio jerárquico se tiene que fundamentar la expresión correspondiente de agravios. No es presentar un memorial y decir, me ha mirado feo el cajero o me han cobrado una tasa de interés del 5% o 200 bolivianos adicionales, y con eso obviamente pues, la autoridad administrativa no va a poder fundamentar a favor del usuario o el administrador, el solicitante del crédito o el reclamante, ¿no? Es como una apelación y como una casación. La ASFI va a poder revisar su decisión en la vía administrativa, y en la vía de recurso jerárquico, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos va a dar la respuesta definitiva. Ya me han cobrado una tasa de interés excesiva, mi caja de ahorro ya no me están pagando los intereses que se han convenido en el contrato de ahorro, etcétera. Tenemos esa última instancia administrativa. Hay que saber utilizar y hay que saber fundamentar. Si bien es vía administrativa, es gratuito, pero hacer una expresión de agravios, fundamentar técnicamente no es fácil. ¿Ya? Y a veces, lamentablemente, los usuarios, por no consultar a un abogado, presentan una notita de media plana, con todo respeto, no estoy de acuerdo con la respuesta del banco, solicito se deje sin efecto. Y sin mayor fundamentación, la misma ASI o el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posiblemente no va a poder modificar esta situación. Por lo tanto, se va a mantener firme la primera respuesta que nos va a dar el punto de reclamo. Finalmente, como abogados, agotada la vía administrativa que nos queda, dentro de los 6 meses, bajo el principio de inmediatez y subsidiariedad, activar el amparo constitucional. Debemos atacar en este caso el debido proceso, si es que se ha cumplido o no, punto de reclamo, primera instancia ASFI, revocatorio y jerárquico, motivación, fundamentación y congruencia de la decisión final del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya hay que tener en cuenta esa situación. Ya de igual manera, perdón, voy a tratar de dar vuelta la cámara para que puedan captar. Lamentablemente la señal. Ya esta acción de amparo constitucional ya nos va a activar mediante la Sala Constitucional de turno del Departamento de La Paz. Tenemos que verificar el derecho vulnerado, la parte considerativa o la parte dispositiva generalmente de la resolución final que va a agotar la vía administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En caso de que también nos hagan cobros excesivos, estén pintando nuestras paredes, pegando nuestras puertas o notificando a nuestros vecinos o nuestros garantes en forma indebida, podemos activar la acción de protección de privacidad, igual una acción de defensa constitucional, para eliminar esta información, esta divulgación incorrecta de posiblemente nuestros datos. Reitero, hay la confidencialidad bancaria por la cual ninguna entidad financiera está autorizada a revelar nuestra calidad de deudor moroso, garante moroso, deudor en ejecución o garante en ejecución. Para eso tienen la central de riesgos respectiva. ¿Se escucha? ¿Me pueden confirmar? Ya. Tenemos estas dos, la acción de amparo constitucional y la acción de protección de privacidad. Ya, sería la última instancia de reclamación en la vía administrativa y en la vía constitucional en relación a los reclamos que podamos tener con las entidades de intervención financiera. Es bastante largo el tema para seguir avanzando. Habríamos concluido con esta etapa de los medios de defensa del consumidor y el usuario financiero ante esta actual coyuntura de crisis económica que obviamente va a generar conflictos económicos al momento del repago. Las recomendaciones finales: leer siempre el contrato. Obviamente al momento de firmar, de suscribirlo, no vamos a leer 5 o 10 páginas de
información bastante técnica, pero inclusive en una cláusula única para todos los derechos están consagrados ahí del usuario financiero, del consumidor financiero, que tenemos que hacer cumplir y reclamarlos. Ojo, mediante el punto de reclamo, no es necesario que se peleen con el cajero, con el asesor, con el de información, con el guardia. Vayan tranquilamente al punto de reclamo y pueden hacer la reclamación verbal. Les van a dar su ticket, esperan 5 días y les aseguro que el banco les va a llamar para darles una respuesta escrita y si es necesario una disculpa, verbal o escrita. Al tratarse un préstamo de dinero de una obligación unilateral, tenemos que cumplir los plazos. Para eso nos dan un plan de pagos del primero, 5, 10, 15, máximo 20 de cada mes. Tenemos que ir a pagar en forma puntual. Ya, en conclusiones, perdón, leer el contrato, o por lo menos que los de informaciones al momento de firmar el contrato o ir ante el notario que nos lean puntualmente cuánto estoy sacando. Hay una cláusula específica del monto y el plazo y la tasa de interés, creo que es lo que más nos interesa. Y al momento de recibir el plan de pagos, verifiquemos cuánta es mi columna de capital, son 100.000 bolivianos. En 3 años voy a pagar interés del 20%, va a ser posiblemente 60.000 bolivianos. ¿Cuánto de seguro voy a pagar en la columna, en la tercera columna, no? Generalmente van a ser 100, 200, 500 bolivianos, dependiendo del monto que se ha obtenido y cuánto es la sumatoria de mis cuotas. Eso tenemos que estar conscientes. Y les reitero, de entrada podemos pedir la impresión de un plan de pagos proyectado a 5, 10, 15, 20 años y podemos ir a diferentes entidades financieras. Hay más de 40 entidades financieras a nivel nacional, del cual podemos elegir. Y en 2 días podemos recoger 2, 3, 4 entidades financieras y quedarnos con la mejor ojo. Estamos en un mercado de libre oferta y demanda y no podemos quedarnos en un banco que no nos conviene o que nos trata mal. Reitero, cumplamos nuestra obligación como deudores, prestatarios, de acatar el plan de pagos. Fallamos un día, se aumenta el interés un día. Fallamos 2 días, se aumenta el interés 2 días. Fallamos un mes, pasamos el mes, entramos a la central de riesgos. Ojo, y salir de la central de riesgos no es fácil. Se queda un histórico de por lo menos 5 años. Peor si entramos a ejecución o estamos castigados por no pagar después de más de un año, automáticamente la ejecución o el castigo del crédito. Y reitero, a pedir una auditoría del crédito. Esto ya será ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Ya habría concluido con la exposición. Disculpen la brevedad del tiempo, es un poco complejo abarcar mucha información, pero esta es una charla informativa. Posiblemente ya vamos a ver con el Colegio de Abogados de hacerla en un periodo mucho más tiempo y con otros colegas especialistas en el área. Muchas gracias a los organizadores. ¿Tienen alguna consulta, por favor, para que podamos seguir avanzando o concluir? Vamos a revisar sus mensajes. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, le habla Rosángela Salazar. Doctor, una consulta. En la parte en la que hacía mención del resguardar, de accionar, perdón, en relación a la protección de la... Ay, me perdí. De la protección a la privacidad, doctor, perdóneme. Mencionó otro punto más. Eran dos para resguardar ese tema. ¿Me podría recalcar, por favor, nuevamente? Ya, el amparo constitucional va a la protección de derechos vulnerados, ¿no? Sean particulares o sean entidades públicas o personas jurídicas. En este caso tendríamos que identificar el derecho vulnerado. Agotada la vía administrativa de
acción de protección de privacidad. Ya conforme a la ley 254, el Código Procesal Constitucional y la Constitución Política del Estado nos da esa vía. Ya planteamos, es similar al amparo, pero el resultado va a ser a que se quiten esas publicaciones, ese cobro de deudor moroso que colocan en mi puerta, que van a pintar mi pared. Obviamente voy a sacar las fotos. ¿Y qué es lo que haría yo como prueba? Obviamente, si debo a un solo banco y aparece pintada mi pared, antes colocaban inclusive el logo de la entidad financiera, ahora ya no, porque han perdido varios casos, van a colocar papeles en blanco con mi nombre y apellido, señor Antonio Ramos, pague su deuda. Obviamente yo debo, ejemplo, a Banco Sol, voy a la oficina de la ASFI aquí en Teleférico Lila o a la Isabel la Católica y puedo pedir mi información. Cualquier particular, yo sin tener préstamos, puedo ir en este momento inclusive por la página de la ASFI les voy a pasar, puedo pedir si soy deudor o no soy deudor moroso. Con eso ya tengo prueba de que han pintado mi casa o han colado o me han dejado citaciones así medio agresivas, están publicando en redes mi nombre y apellido, adjunto esa prueba y presento mi acción de protección de privacidad ante la Sala Constitucional de turno para que se notifique, en este caso, al gerente general del banco, Banco Sol, perdón el ejemplo, y lleguemos a una audiencia única, ¿no? Donde seguramente la autoridad constitucional va a determinar que se saquen de circulación esos medios electrónicos, digitales de redes, o en su caso se separe el daño a la propiedad privada, ya que si han pintado con Sprite mi garaje, mi pared, el banco está obligado a reparar ese daño en propiedad privada, ¿no? Y quitar cualquier citación, cualquier notificación que vaya a mellar mi dignidad, mi privacidad. Les reitero, ahí la confidencialidad bancaria, nadie tiene por qué saber cuánto debo yo a X banco, a Z banco, ¿no? Y esas son las limitantes y obviamente va a tener que responder la entidad financiera. ¿Está absuelta tu consulta? ¿Tiene alguna consulta más, por favor? La mía absuelta totalmente, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto, doctora. Igualmente, Doctor, doctor. Hasta luego. doctor, buenas noches. Jocelyn López, bueno, del registro, doctor. Doctor, una consulta. Estaba muy interesante la clase que nos dio el día de hoy, pero quisiera saber la sesión grabada, ¿a dónde debemos ingresar? No sé si esa duda me puede aclarar, por favor. Cedo la palabra a los organizadores, por favor. Ya habríamos concluido con mi parte. Si alguien más tiene preguntas. Doctor, buenas noches. Sí, le escucho, Sergio. Colegas. Doctor, una consulta. Bueno, a tiempo de agradecerle por, por la explicación que nos ha dado. Verdaderamente uno nunca termina de aprender. Y bueno, agradecerle, ¿no? Esa situación, doctor. Quería hacer una consulta. En un determinado banco, ¿puede el jefe de agencia, que es la autoridad, digamos, la MAE, digamos, de la agencia, puede decir al usuario,
que quiere hacer un reclamo, puede no permitirle, digamos, hacer un reclamo, decirle, digamos, pase a mi oficina, hable conmigo, y yo le voy a solucionar el reclamo, y de alguna manera lo deja ahí, digamos, no, o sea, no le permite realizar el reclamo en sí, digamos, que quiere hacer un usuario. ¿Qué se hace en ese caso si fuese así? Esa es la pregunta que quería hacerle. Gracias, doctor. Ya, gracias, estimado colega. Se podría, bajo la cultura de paz, eso sería una conciliación. Ya, con todo respeto, no quiero decir amenazamos con un punto de reclamo, pero es un derecho que está en la normativa ASFI. Tenemos derecho a reclamar. Ya si no nos ha satisfecho la respuesta del cajero o del asesor, le buscamos al gerente, hombres ocupados como siempre. Pero si él quiere arreglar, que arregle mi plan de pagos o que me devuelvan el dinero que está por demás, me están cobrando, que sancionen al funcionario. Tenemos que tener algo escrito para que no quede simplemente en una charla, ¿no?, de amigos, para no acudir al punto de reclamo. Pero no me podría decir, no presente tu punto de reclamo. Es un derecho. Me está vulnerando mi derecho como deudor, como ahorrista. Voy a presentar mi punto de reclamo y espero mi respuesta escrita en 5 días. No me satisface esa respuesta. Porque son funcionarios pasajeros, son trabajadores, pero la persona jurídica S.A. Banco Tantos es el que va a responder al final mediante sus gerentes y mediante todo su staff de personas, ¿no? Ante la ASFI y en su caso al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o inclusive ante una autoridad constitucional. Si hay alguna consulta más, por favor, si no, con los organizadores. Buenas noches, doctor. Yo quiero Sí, hacerle buenas una noches. consulta. ¿Escuchó? Mire, yo tengo un caso particular que garanticé a mi prima y yo entré como primer garante. Entonces, ella no canceló al banco y me empezaron a buscar a mí, fueron hasta mi trabajo y todo. Y ahora resulta que me habían congelado mis cuentas. Mm, ya. Ya, a ver, ya vamos a entrar un poco en el ámbito procesal. Ya, seguramente. Muy buenas noches, no se le escucha. No sé si está en la etapa procesal correspondiente, la excepción de exclusión del garante, exclusión de orden, porque simplemente es un fiador personal, un garante simple, y no es un garante o deudor, garante solidario, mancomunado, indivisible. Esa es la gran diferencia. Pero si ya le han retenido las cuentas, quiere decir que más de 3 meses no ha pagado su titular, el deudor principal, le han iniciado el proceso ejecutivo. Proceso ejecutivo sale una sentencia inicial que en latín es in audita parte. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco ya se ha cansado de cobrar al titular o al garante, ha dejado de cobrarlo durante 3 meses. ¿Para qué? Para activar las medidas precautorias, medidas cautelares. En este caso, retención de fondos, presenta su contrato, el plan de pagos vencido, el extracto de pagos del último pago, el poder del representante legal, el contrato, la demanda y va a salir la sentencia inicial.
donde también en otros iban a pedir las medidas cautelares. Puede ser una notación preventiva de inmuebles, vehículos, así como una medida cautelar genérica que sería la retención de fondos ante la ASFI. Han oficiado la ASFI y la ASFI a nivel Bolivia ha buscado en los más de 40 bancos el nombre y apellido del titular y del garante con sus carnets para pedir la retención de fondos. De momento está congelado el dinero. La ejecutoria de la sentencia, ya no van a pedir la retención de fondos, sino la remisión de fondos. Y lamentablemente, si está como codeudor, va a tener, no va a poder asumir mayor defensa documentadamente la interposición de las excepciones. Ya hablamos de otra etapa que es el proceso judicial en sí. Es bastante complejo porque los bancos tienen sus contratos blindados. Es difícil anular un contrato en un proceso ordinario, que ya es de otra naturaleza, no en materia civil. No sé si les respondí la pregunta a cabalidad. Sí, doctor, gracias. Sin embargo, ella dejó lo que es en garantía, documentos de su casa, también de vehículo. Y yo en algún momento cuando vinieron a molestarme el trabajo le dije, ¿por qué no solucionan con esa garantía? Y lo que me dijo era que primero querían que pague y que me apersone yo al banco, cosa que yo no me apersoné y tampoco me notificaron, ¿no? Que están iniciando un proceso ni nada, doctor. O sea, yo me Claro, en la enteré vía, directamente cuando quise cancelar y no tenía los fondos, pero yo había recargado un dinero que actualmente normalmente se ha hecho que pagamos más por QR. Entonces fue ahí cuando sucedió. sí, sí, sí. Apérsonese al blanco, trate de hablar, porque si hacen una notación preventiva de un bien inmueble, hay que ver cuál es el saldo de la deuda. Si son 100.000 bolivianos y a usted le han retenido 5.000, obviamente no va a cubrir los 100.000. Al banco, ¿qué le va a convenir? Hacer la notación preventiva, la inscripción de sentencia y el posterior remate del bien inmueble que habría dejado, si es que sigue a nombre del titular, y así ha dejado documentos originales inscritos en derechos reales. Porque si tenía un documento privado de una propiedad inmueble o un vehículo automotor con poder o con minuta que no se encuentra su nombre inscrito en el SUAT ni en el municipio, no va a poder declarar en esa garantía, que es una garantía real, ¿no? Del inmueble o del vehículo. Pero ese saldito que a usted le han retenido, lamentablemente, está bloqueado, está congelado. Una vez que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada, van a pedir la remisión de fondos y van a hacer también la liquidación de capital e interés. Pero ya eso ya es en ejecución de sentencias. Recomendación, apérsonese al banco y ve al Estado. Ya. Está mal la señora. La señora. Sí, perdón por la señal, estamos un poco lejos. ¿Alguna consulta más o con los organizadores? Sí, doctor, yo quería consultarle por última vez. En cuanto al tiempo de lo que se debe cancelar, tengo entendido que si pasan 5 años, o sea, la deuda fenece y ya había pasado más de 8 años. Sin embargo, había sido un saldo de más o menos $3.000, si no me equivoco. Ya, ahí hablamos de prescripción quinquenal, ¿no? Hay que verificar. Si me habla de 5 años, hablamos desde el 2021. Posiblemente el préstamo han sacado el 2020. 18, No ha 18, si no me equivoco. pagado hasta el 2021.
Ya, 18, 19, 20. Ha dejado de pagar el año 2020. Es uno que se pagó. Ya, para eso, excepción de prescripción por no haber activado el proceso durante esos 5 años desde el último pago. Ojo, hay que ver cuándo se ha iniciado la demanda, cuándo ha presentado el banco la demanda, ¿no? No es que dejó de pagar 5 años y ahí muere la deuda. El banco también tiene sus medios, tal vez le podía haber notificado con una carta notariada certificada o pedir en la vía conciliatoria también intraprocesal o extraprocesal que se inicie la recuperación del crédito. Hay que verificar el expediente para ver si todavía es aplicable, pero no es que dejo de pagar 5 años y muere la obligación. Tiene que ser a instancia de parte y mediante una decisión judicial. El juzgado público civil comercial donde se encuentra su proceso no puede decir la deuda desde el 2018 han pagado el 2020 y recién en el 2025-26 interpone la demanda. Ha prescrito, no dicto sentencia inicial ni dispongo las medidas cautelares de detención de fondos o anotación preventiva. Lamentablemente el juez tiene que cumplir la ley y el que asume defensa es el deudor o el garante, planteando las excepciones como medios de defensa. ¿Alguna consulta más, por favor? Gracias, doctor. Ya, si no hay más consultas, la última diapositiva hace referencia. Para mayor información ingresen a la página asfi.com.bo, ahí está toda la información para ver sus derechos y obligaciones de los usuarios y también de las entidades financieras. Número gratuito tenemos el 800-103-103 que es de la ASFI, número gratuito, puedo llamar, no me cobran crédito. Recomendación, bájense también del Play Store el ASFI Digital, es un aplicativo donde pueden ver ustedes si son deudores o no. Como el ejemplo que nos daba la última colega, se ha enterado que ya está en un proceso judicial cuando le han retenido las cuentas, ¿no? Ahí puede ingresar, bajar el aplicativo ASFI Digital y buscarse. Esto está conectado con Ciudadanía Digital, ojo. Esas serían las recomendaciones finales. Si no hay más consultas, cedo la palabra a los organizadores y hemos cumplido por demás el tiempo. Sí, disculpen, ha habido algunos reclamos por la señal, estoy un poco lejos, pero bueno, ya vamos a coordinar con los organizadores o con el Colegio de Abogados, dar un seminario, una charla más larga, porque esto todo se lleva en un semestre prácticamente en la universidad. Es harta información, es harto material que les podemos proporcionar, pero como es una charla informativa, un pantallazo inicial, nos comprometemos, estén atentos a la página del Colegio de Abogados. A futuro o a nivel personal, igual lo podemos dar una charla más concreta como hacemos en la universidad durante prácticamente 6 meses. Es un semestre esta materia. Ya, muchas gracias a todos. Si no hay más consultas, eh, terminaríamos con la exposición de hoy día y estamos prestos para cualquier otra consulta. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Un gusto. Hasta luego.